porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. El gran Dios del cielo se manifiesta a partir de cosas insignificantes. Formó a su pueblo Israel por la simiente de un hombre anciano y su esposa estéril. Se encarnó a través de un embrión en el vientre de una mujer. Levantó a su santa iglesia de lo vil del mundo y da a conocer su mensaje de salvación en labios de personas comunes y corrientes. Entendiendo esto, debemos poner la mirada en lo pequeño, pues el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla que al crecer es la más grande de todas las hortalizas. La palabra de la cruz presenta su programa Pequeñas historias, grandes enseñanzas. Tenga usted muy buenas tardes, siendo ya las 1 de la tarde, horario de almuerzo. Bien ha hecho usted en decidir poner oído a la palabra de Dios. Este es un programa cristiano que se emite los días lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde por Radio Los Lagos 93.7 FM y también por Facebook y YouTube en el canal La Palabra de la Cruz. Ahí usted lo puede buscar por YouTube, La Palabra de la Cruz, o por Facebook, y ahí quedan guardados los programas y usted los puede compartir. Cada día tiene un diferente propósito y diferente programación. Los días miércoles hablamos acerca de las pequeñas historias de la palabra del Señor y cómo éstas nos dan a nuestra vida grandes enseñanzas. También conversamos acerca de lo que en nuestra propia vida pasa y cómo Dios nos habla también a través de ellas. Así que tenemos una hermosa programación por delante y le dejo cariñosamente invitado a usted, a sus amigos, conocidos, también para que comparta el programa y más personas puedan escuchar la palabra de Cristo. Todos nosotros la necesitamos. Todos necesitamos oír la palabra de Jesús, porque dice que la verdad que Él tiene en su palabra a nosotros nos hace libres. Antes de conocer a Cristo estábamos esclavos, pero conociendo al Señor Él nos da libertad y conocemos lo que es vivir una vida nueva, limpia por la sangre de Cristo. Así que le dejo la invitación para que usted pueda compartirlo con sus conocidos, pueda compartir el link de YouTube, de Facebook, también quizá por WhatsApp a algún conocido, amigo, para que escuche también el programa. Hay mucha necesidad en este tiempo en el mundo. Y el Señor tiene la respuesta y el Señor tiene el mensaje preciso para su vida. En un comienzo le dije que bueno que usted decidió conectarse y escuchar esta transmisión, esta emisión de radio. Pero no es tan solamente su decisión, sino que usted no se da cuenta que es Dios el que mueve todas las cosas y no es coincidencia que usted nos escuche esta tarde. No es coincidencia, sino que es Dios que le está buscando. Es Dios que tiene algo que decirle en esta tarde. La palabra de Dios no es un discurso, no es como disertar cualquier cosa en el colegio o en la universidad. No es, digamos, un discurso motivador tampoco, sino que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y dice también ahí la palabra del Señor que ella es cortante, como espada, que penetra hasta partir nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso esta palabra es precisa para usted. Vamos a tener diferentes segmentos. Vamos a comenzar con un devocional en torno a las pequeñas cosas de la vida y las grandes enseñanzas, y luego vamos a pasar al estudio de un personaje bíblico, uno secundario del cual sepamos poco, pero que se van a ir tratando programa a programa. Y el personaje que vamos a hablar hoy día es Abigail. Nuestro hermano Daniel nos tiene un hermoso mensaje, una enseñanza a través de la vida de esta mujer de Dios.
También más adelante vamos a comentar algunas experiencias de vida sencillas, pequeñas, pero que me han dejado una tremenda enseñanza. Y finalizaremos después leyendo una de las tantas parábolas que nuestro Salvador Jesucristo dijo, y también daremos su interpretación, su revelación espiritual. Porque esas parábolas también son historias sencillas, pero que muestran tremendas realidades espirituales. Así que sin más que añadir, vamos a comenzar este programa de día miércoles adorando a nuestro Dios, cantándole a Él esta hermosa alabanza. ¿Cuántas veces casi llorando? Escuchamos y adoramos al Señor. Que no diga yo sino tú mi Señor. Así mi vida, noche y día, cantaré para ti tu nombre.
Amén. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, nos vamos a acercar a las plantas del Señor. Muchas veces con problemas, muchas veces cansados, agotados. Como decía esta hermosa alabanza, casi llorando. Pero sabemos que al conversar con el Señor, disponemos nuestras cargas sobre Él y salimos mucho más tranquilos. Salimos mucho más confiados. Siempre de la oración salimos mucho más fortalecidos. Porque cuando le contamos nuestras cosas al Señor, tenemos la certeza de que Él va a responder. Dios ya sabe nuestra petición, sin lugar a dudas. Pero Él dice que quiere escucharnos. Él dice que tenemos que profesar con nuestra boca, que tenemos que manifestarle a Él las cosas y ser directos, no palabreros. Por eso vamos a pasar a orar. Le voy a invitar, si usted está a disposición, nos acompañe a orar. Si tiene alguna petición, también ore al Señor con fe. Pero si no puede orar, quizás está en un mal lugar, no está a disposición, pueda usted escuchar esta oración. Dios mío, Señor mío, le doy gracias por todas sus misericordias y porque usted es fiel. Su palabra nos dice que aunque nosotros seamos infieles, usted siempre permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Porque usted en su naturaleza, en lo que usted es, no puede, Señor, dejar de ser fiel. Ayúdenos, Señor amado, a poder agradarle, a poder, Señor, servirle y a poder, Señor, ser causa de gozo en los cielos y no causa de tristeza, no causa de preocupación, ni de ira, ni de molestia. Ayúdenos, Señor, a ser obreros útiles, a poder disponernos en sus manos para trabajar. Denos gracias, Señor, tanto a mí como a mi hermano Daniel en este trabajo. Pueda usted darnos la gracia en nuestras palabras, podamos tener un hermoso tiempo de bendición, un hermoso tiempo, Señor, de comunión con nuestros hermanos que nos escuchan de diferentes lugares. Le pido, Señor, su misericordia en este programa, que se derrame su presencia, que pueda usted por su Espíritu Santo bendecirnos, alimentar nuestra alma, Señor, que está sedienta, que está hambrienta de escucharle a usted. Le pedimos, Padre, que usted respalde este trabajo, nos acompañe en estas 2 horas de programa. Sea usted con nosotros, se lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Voy a dejar en este lugar a nuestro hermano Daniel, que será el encargado en este día miércoles de entregarnos la palabra del Señor, un hermoso devocional en torno a las pequeñas cosas y las grandes enseñanzas. Escuchamos a nuestro hermano. Amén. Gracias, mi hermano Matías. Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Espero que todos se encuentren bien. Les invito a que reflexionemos en la palabra de Dios, la cual se encuentra en esta tarde en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 26 en adelante. Hechos, capítulo 8, versículos del 26 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de aquel del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. En esta tarde estamos en este programa maravilloso que se llama Pequeñas Historias, Grandes Enseñanzas. Esta es una pequeña historia que nos deja una tremenda enseñanza. Felipe fue llamado por el Espíritu de Dios a hacer una tarea, la cual era encontrarse con este etíope, el cual venía ya estudiando la palabra de Dios, pero no la comprendía. Aquí suceden dos cosas muy importantes. Primero, el Señor siempre tiene todo bajo control. El Señor prepara el camino y prepara también los medios para acercarnos a Él. En este caso, el etíope ya venía leyendo las Escrituras, venía con el interés de aprender, pero sin embargo no comprendía de qué se trataban. Pero el Señor, escuchando su corazón y viendo que en su corazón había un deseo de ir a buscarle, envió a Felipe, al cual le habló el Espíritu de Dios, y éste obedeció, y se acercó donde el etíope, y le pudo explicar que aquel cordero del cual hablaba el profeta Isaías era Cristo mismo. Y en ese momento este etíope se entregó a él. Se entregó a Cristo. Fue bautizado. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que es muy importante el querer buscar del Señor. Y si usted no conoce a Dios, si usted no conoce de las Escrituras, no se preocupe, porque Dios de alguna manera lo va a acercar hacia Él. Mire, este pasaje de la Escritura está ahí no solamente por estar, sino que nos señala que tenemos un Dios todopoderoso, el cual siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Este hombre, el etíope, tenía en su deseo, en su corazón, el querer comprender de las Escrituras. Y el Señor a su vez tenía considerado a Felipe para esta tarea. Pero además Felipe, ¿qué hizo? Felipe obedeció. Mire la importancia de que si usted sabe, si usted es conocedor, obedezca al Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué hubiese pasado si Felipe no hubiese obedecido? Quizás ese etíope no hubiese conocido al Señor. O quizás el Señor hubiese tomado a otro hombre para hacer esta tarea. Y la bendición de Felipe no hubiese sido tal.
Dios nos ayude. Es importante estar en el lugar preciso donde el Señor nos manda estar. Es importante también estar atento a lo que el Espíritu Santo de Dios nos ordena. Es muy importante también mantener el deseo de nuestros corazones de querer buscar de Dios, de querer aprender de Dios, de querer acercarnos a Dios. Porque de esta forma Dios mismo nos acerca a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es poder palpar esta bendición de poder servir a un Dios vivo. Porque el Señor es tan maravilloso que tiene siempre una oportunidad para aquel que quiera buscarlo de corazón, para aquel que quiera entregarse a Cristo. Él siempre va a tener una puerta abierta. Muchas veces va a utilizarlo a usted o a mí como un instrumento, pero recordemos que tenemos que obedecer, porque si no obedecemos, ¿cómo vamos a ser utilizados? Dios nos ayude. Y mire, en el versículo 40 que leímos, dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Cuando comenzamos a leer, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. O sea, él estaba en un camino en dirección a Gaza. Pero dice que después que hizo la tarea que el Señor le envió, de hablar con este etíope y enseñarle el Evangelio de Cristo, el plan de salvación, dice, después cuando lo fueron el etíope se entregó en el bautismo al Señor, ¿cierto? Cuando venían de vuelta al carruaje, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo arrebató, es decir, lo tomó y lo llevó a otro lugar, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y según, mire, entre Gaza y Azoto, hay aproximadamente unos 35 kilómetros. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, el Señor lo tomó a ese lugar y lo llevó a otro lugar. Mire qué maravilla. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que el Señor siempre nos sorprende con las bendiciones que tiene para nosotros. Y muchas veces nos entrega bendiciones que son inimaginables. Pero para esto tenemos que estar ahí. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que servir. Tenemos que entregar este evangelio de salvación. Tenemos que estar atentos si es que hay algún etíope, o alguna persona como aquel etíope que necesitaba de alguien que le pueda orientar respecto de las escrituras, porque él lo leía pero no entendía. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor a usted le ha entregado una bendición de poder tener entendimiento de las palabras, de poder tener algún don espiritual, no escatimen usarlo siempre y cuando el Señor lo mande a hacer, porque el Señor es ordenado y está todo bajo su control. Por lo tanto, tenemos que someternos a su mandato. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí Felipe no fue por voluntad propia, sino que fue obedeciendo lo que el ángel del Señor le habló. Y esto produjo una bendición tanto en Felipe como también en aquel etíope. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si usted quiere la bendición de Dios, obedezca a Dios y no al hombre, no a sí mismo, ni tampoco se deje llevar por aquellos consejos de hombre. Porque el Señor es sabio,
el Señor conoce todo. El Señor sabía que el etíope iba en ese camino, en ese carruaje, a esa hora, en ese momento. Por eso mandó a Felipe que vaya ahí a ese lugar preciso, porque él lo sabía todo. Amado hermano, la reflexión del día de hoy nos invita a que mantengamos atento nuestro oído espiritual para cuando el Señor nos mande a hacer un trabajo y estar atentos a obedecer, porque ahí hay una bendición. Y también, si usted no conoce a Cristo y siente deseo en su corazón de conocerle, pídale a Dios y Dios de alguna forma lo va a acercar a Él, porque Dios es así. Tiene formas inimaginables de actuar, tiene formas inimaginables de hablarnos, de encaminarnos, de corregirnos. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor es grande y poderoso y es omnisciente. Eso quiere decir que Él lo conoce todo. Y también es todopoderoso, porque todo el poder y la gloria es de Él. Bendito sea el nombre del Señor. La reflexión de esta tarde llena mi corazón, porque me recuerda que servimos a un Dios vivo, el cual está constantemente atento a nuestras peticiones, el cual está con oído presto para escucharnos. Por eso usted no tema en acercarse a Cristo. Si siente en su corazón acercarse a Cristo, venga, que la puerta está abierta. Y el Señor hace el resto. Lo importante es que así como aquel etíope que leímos en este relato, es que usted y yo tengamos el deseo en nuestro corazón de querer aprender, de querer comprender, de querer acercarnos al Señor. Y el Señor pondrá los medios necesarios para que esto se cumpla. Para mi Dios sea toda la honra y la gloria, para usted y para mí su misericordia. Mi hermano Matías. Amén. Vamos a escuchar una hermosa alabanza y a la vuelta estaremos escuchando también la predicación, el estudio sobre el personaje Abigail. Así que le invitamos a que nos acompañe, pero antes vamos a adorar al Señor con un hermoso cántico.
esta ofrenda de amor y devoción. Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Yo con fervor he de alabarte, con pasión he de servirte, mientras tenga vida en ti. Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan Amén. Después de esta hermosa alabanza, le invito a que reflexionemos en el personaje de hoy. Como todos los miércoles, reflexionamos en algún personaje en especial de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a reflexionar acerca de una mujer. Esta mujer es Abigail, la esposa de Nabal. Para esto es necesario que vayamos a las Escrituras, al libro de la primera carta de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Y dice así en el nombre del Señor. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes, y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo en que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado a David, se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras.
Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno en su espada. Y se ciñó cada uno en su espada, y también David se ciñó en su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nosotros, contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tu enemigo como de en medio de la palma de una honda.
Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno, y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, esta historia era necesario leerla completa para tener el contexto de la vida o del hecho que marcó un precedente en Abigail, la esposa de Nabal. Mire, aquí el esposo, Nabal, representa aquel que es terco, aquel que es egoísta, ¿cierto? Aquel que es de mal ánimo, ¿cierto? Y por otro lado, Abigail representa a aquel que es justo, aquel que tiene un corazón dado al servicio. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada uno recibió su recompensa, por decirlo de una forma. Nabal fue víctima de un ataque, el cual lo llevó a la muerte. En cambio que Abigail tuvo una nueva vida.
Bendito sea el nombre del Señor. Y fue la esposa del rey. Teniendo en consideración de que la iglesia de Jesucristo es la esposa y Jesucristo es el rey de reyes, si usted y yo nos comprometemos a un servicio de tal magnitud como el que manifestó Abigail, seremos la esposa del rey. Bendito sea el nombre del Señor. Para ir desmembrando un poco este pequeño estudio, Abigail es verdaderamente asombrosa. Lo que leímos recién, la Escritura lo relata como una mujer inteligente y hermosa, en el versículo 3. Pero desafortunadamente estaba casada con un hombre de muy mal carácter, un hombre llamado Nabal, un granjero que se ganaba la vida criando ovejas. Le iba bien en este rubro, pero la Biblia lo describe como un malhumorado, un mezquino. Dios nos ayude. Entonces el rey David entra en escena, ¿cierto? Antes de ser rey. Él y sus renegados pasaron por ahí, ¿cierto? Y le pidieron ayuda en cuanto a abastecimiento a este hombre Nabal, siendo que ellos antes habían dado protección a los bienes de Nabal contra los enemigos. Pero este hombre no los reconoció, no quiso reconocer aquella acción y negó haberlos conocido antes y negó la ayuda hacia David y su séquito. Y esto iba a traer sobre él una consecuencia muy grave, porque iba a ser eliminado. Dios nos ayude. Cuando en la vida cotidiana nosotros actuamos de esta forma egoísta, desconocemos la ayuda de Dios mismo, cuando muchas veces somos arrogantes, egocéntricos, mezquinos, no nos damos cuenta que estamos generando sobre nosotros, sobre nuestras vidas, una sentencia de muerte. Porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios, porque Dios nos manda a hacer todo lo contrario. Dios nos manda a ser generosos, Dios nos manda a ser humildes, Dios nos manda a ser serviciales. Bendito sea el nombre del Señor. Abigail tenía esas cualidades, era humilde, servicial, estaba atenta a lo que está pidiendo el rey David, el cual tipifica en esta situación a Cristo mismo. Entonces ella no dudó en ir a servir a Cristo, no dudó en ir a servir a esos hombres, porque ella sabía que la desobediencia iba a traer una consecuencia grave, pero sin embargo la obediencia iba a traer una consecuencia muy favorable, una bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 15 y 16 dice: estos hombres eran muy buenos para nosotros. Uno de los sirvientes le dijo a Abigail: no nos maltrataron, y todo el tiempo que estuvimos en los campos cerca de ellos no faltó nada. Noche y día eran un muro alrededor de nosotros. Entonces, cuando llegó el momento de la esquila, David envió un mensaje a Nabal, pidiéndole que le enviara unas piernas de cordero
en agradecimiento por su protección. Y Nabal envió mensajeros a David y les insultó. Dios nos ayude. Porque, mire, a la verdad las cosas, muchas veces nosotros somos olvidadizos. Y cuando estamos bendecidos nos olvidamos de quién nos bendijo. Este hombre, Nabal, dice la escritura que era próspero en sus quehaceres. Dice que tenía gran cantidad de animales. Dice que era un hombre rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. O sea, él vivía una vida tranquila, una vida próspera, él se sentía poderoso. Por eso mismo se olvidó de aquel que le había ayudado a proteger su ganado, sus bienes, su familia. Y le negó la ayuda. Dios nos ayude, porque muchas veces cuando estamos bendecidos, el Señor nos ha provisto, nos ha dado de todo, pero nos volvemos arrogantes. Nos olvidamos del Señor. Y eso provoca nuestra muerte espiritual. Dios nos ayude. Pero esta mujer, Abigail, es realmente un ejemplo a seguir. Porque esta mujer, al escuchar la historia que le contaba al siervo, que le decía que habían sido defendidos por el rey David y habían sido protegidos por él, no dudó en ir en ayuda en satisfacer la necesidad que estaba teniendo David y sus hombres de abastecimiento. Y ella le dio todo lo que pudo. Entonces aquí es donde Abigail brilla en esta historia. Porque fue rápida de pensamiento, fue ingeniosa. Amontonó pan, carne, pasas, y cuántas cosas encontró y fue en ayuda de David. Y esto provocó que la ira de David se detenga y evitó que haya una masacre. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Dios mismo hizo justicia contra Nabal, porque fue herido, ¿cierto? Fue víctima de un ataque y también fue muerto por consecuencia. Pero Abigail fue bendecida porque el rey David la tomó como esposa. O sea, fue puesta en un lugar de honra por Dios mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cada acción que nosotros hacemos es como estar sembrando. Cada semilla que nosotros sembramos es una de las acciones que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. La actitud de Nabal tuvo una consecuencia y la actitud de Abigail tuvo también una consecuencia. Pero ambos unas consecuencias opuestas, ¿cierto? La semilla de Nabal era una mala semilla y provocó un mal destino. En cambio que la semilla de Abigail era una buena semilla y provocó fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, David aceptó su elocuente y humilde súplica.
porque ella fue a suplicarle a David que no, que se detenga, que detenga su mano, porque ella era consciente de que la ira de David se iba a manifestar grandemente y iba a provocar una masacre. Pero David aceptó su elocuente y humilde súplica y recibió la comida que ella le trajo. Y 10 días después Dios mató a Nabal. Y cuando David se enteró de la muerte de Nabal, no perdió el tiempo y de inmediato le pidió a Abigail que se casara con él. Así que, mire, la historia de Abigail contiene un final de Cenicienta, ¿cierto? Según los estándares de la literatura, ¿cierto? Pero a la verdad las cosas, mirando de una perspectiva espiritual, toda acción tiene una consecuencia. Y la acción déspota y desagradable de Nabal podría haber tenido una consecuencia aún mayor, porque pudieron haber muerto toda su casa. Y cuando se dice casa, se incluye también a aquellos siervos, esclavos, en este caso los pastores, los esquiladores y todos los que estaban ahí, podrían haber sido muertos bajo la espada de David. Pero gracias a la humildad y la valentía de Abigail, de no importarle ir en contra de la decisión de su esposo, que era una mala decisión, ella fue donde David y fue a pedir disculpas a nombre de su esposo y le fue a entregar lo que él pedía. Y esto provocó una tremenda bendición en la vida de Abigail. La nobleza de pedir perdón, la nobleza de la obediencia, la nobleza de estar atento a lo que el Señor pide. Siempre provoca una bendición. Por eso este personaje, el día de hoy, en esta pequeña historia, pero con una tremenda enseñanza, nos llama a que la obediencia, la humildad, el servicio, son cualidades que tienen que estar presentes en la vida de un cristiano. Porque son cualidades que nos llevan a una bendición. Siempre nos lleva a un buen puerto. Nos provoca salud. Bendito sea el nombre del Señor. En cambio que la arrogancia, la mezquindad, la tosudez, la torpeza, siempre tiene una mala consecuencia en la vida espiritual. Y muchas veces nos puede llevar hasta la muerte, como en el ejemplo que hemos visto en el día de hoy. Pero no nos quedemos con eso. Quedémonos con que el ejemplo de Abigail es un ejemplo que debo llevar en mi vida. Porque hay que ser inteligente. Un hijo de Dios tiene que ser inteligente. Un hijo de Dios tiene que ser servicial. Un hijo de Dios tiene que ser humilde. Un hijo de Dios tiene que ser simplemente un hijo y un siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude a servir. Dios nos ayude a ser útiles en el reino de Dios. Dios nos ayude a tener un ánimo presto para estar atento a las peticiones de nuestro Señor y poder estar ahí disponible para poder responder también. Dios nos ayude. Dios nos revista de gracia. Dios nos ayude a ser serviciales. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar este estudio,
quisiera reflexionar lo siguiente. Muchas veces tenemos en nuestra vida el deseo de ser bendecidos, el deseo de ser añadidos, el deseo de ser prósperos. Pero esta prosperidad siempre tiene que ir de la mano de la humildad, de la mano del servicio, de la mano de la conciencia de que todo es provisto por Dios. Por lo tanto, el servicio a Dios siempre tiene que ser algo fundamental. Y sabe que Cristo vive en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si yo sirvo a mi prójimo, sirvo también a Cristo. Hasta aquí el estudio del día de hoy. Le invito a que pasemos a orar por esta palabra que el Señor nos ha puesto en el día de hoy y que estas palabras que hemos estudiado, que hemos visto, que hemos reflexionado, tengan cabida en nuestro corazón y queden plasmadas en él para que en el momento preciso la podamos llevar por obra. Le invito a que incline su rostro y oremos al Señor. Padre amado, gracias le damos en esta tarde porque usted nos ha bendecido mediante su palabra. Nos ha dado este ejemplo de Abigail, el cual tenemos que llevar en nuestras vidas. Tenemos que tener estas cualidades de ser serviciales, de ser humildes, de saber pedir perdón, Señor, de saber pedir misericordia, Padre amado, de tener conciencia plena de que todo es provisto por usted, de tener conciencia plena, mi Señor, de que en la obediencia siempre hay una ganancia. Padre amado, le rogamos que usted nos ayude a ser siervos, Señor. Ayúdenos a servir, ayúdenos, Padre amado, a estar atento a su mandato, a tener oído presto para ser diligentes, Señor. Padre amado, le ruego que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, los que hemos participado en este estudio. Y le rogamos, mi Señor, que usted ponga en nuestros corazones el servir sanamente, Señor, sin buscar algo a cambio, sino que servir por gratitud. Porque así como en este personaje, Abigail, había una gratitud en el corazón porque el siervo le fue a contar que habían sido protegidos y guardados por rey David. Ella no dudó en ir a servir la mesa de David. Ayúdenos, Señor, a nosotros también a tener conciencia plena de que todo viene de usted, para de esta forma vivir nuestras vidas con gratitud, porque todo lo provee usted, mi Señor, y sin usted nada somos. Por eso le rogamos que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros y que guarde estas palabras en nuestros corazones para poder llevarlas por obra. Ayúdenos, Señor. Esto se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mi hermano Matías continúa con el programa. Amén. Después de esta hermosa enseñanza vamos a pasar a escuchar una alabanza. Eran 100 ovejas que había en un rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró.
Las 99 dejo en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Curó sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Si tú eres un alma que sufre la angustia de sentirte sola en cruel lobreguez, hoy te traigo nuevas de gran gozo. Es el evangelio que salva y redime y te da la paz. Las 99 dejo en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Curó sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Curó sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Amén. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a pasar a un segmento bien especial que es conversar acerca de nuestras historias personales, hablar cosas que nos han ocurrido que pueden parecer una anécdota cualquiera, cosas que uno debiera olvidar porque no merece la pena recordarla o porque uno vive cosas todos los días. Pero si la atendemos y la miramos, digamos, con una mirada más profunda, podemos darnos cuenta que hay muchas cosas que nos suceden que el Señor puede utilizar para hablar a nuestra vida, para enseñarnos. Porque el Dios que nos entregó su palabra, mediante la inspiración que le dio a distintos varones de Dios que escribieron, inspirados por Dios, es el mismo Dios que creó todas las cosas. Por eso la Escritura dice que solo con mirar la creación, el sol, la luna, las estrellas, con mirar este planeta, la naturaleza, los animales, dice que con solo eso
Dios ya está dando testimonio y muestra prueba suficiente de su existencia, solamente por las cosas creadas. Así que dice, de modo que ya nadie tiene excusa. Así que no solamente por su palabra Él se da a conocer, sino también a raíz de todas las cosas creadas y de todas las cosas que Él hace en nuestra vida también se da a conocer. ¿O me va a negar que en algún momento de su vida, o varios momentos la verdad, usted sintió la compañía del Señor, estando en su casa, en su trabajo, a través de las palabras de una persona cualquiera? Sintió que era el Señor. Y por eso este segmento, contar nuestras pequeñas historias vividas y cómo ellas nos han traído grandes enseñanzas. Y voy a contar una historia que quizá en otro tiempo me hubiera avergonzado contar. No sé si le ha ocurrido, pero a veces usted quiere o tiene lindos planes, muy bien intencionados, o hasta espirituales incluso en cuanto a las cosas del Señor, lindos planes, lindos proyectos para realizar, pero que fracasan. ¿Cómo se siente usted cuando sus planes, a los cuales usted abocó mucho esfuerzo o tenía mucha expectativa de que iban a salir bien, fracasan? ¿Le echará la culpa al Señor? ¿Lo negará? ¿Se desanimará y botará todas las cosas? Dios nos ayude. Hace varios años atrás estuve en una conferencia de nuestra Iglesia Unida Metodista Pentecostal en Santiago. Conferencia le llamamos una asamblea que hay de pastores, pero que en la tarde-noche ya hay reunión, un culto abierto a toda nuestra iglesia, todos podemos asistir. Y fue la primera y la última vez también, es la única vez que he ido a la conferencia el año 2018, en el verano del año 2018. Y fue una experiencia preciosa, una experiencia espiritual que me marca hasta el día de hoy. Hermosas predicaciones, hermosa comunión con la hermandad, muy lindo recuerdo. Y me fui de aquellas conferencias lleno de sueño, lleno de ánimo para trabajar en la obra del Señor. Y también principalmente de dar a conocer a Cristo en mi familia. Para ese entonces yo ya llevaba un año más o menos sirviendo al Señor. Y lo único que quería era llegar a Punta Arenas, mi ciudad, de donde yo vivía en aquel momento. Y llegar a hablarle a mi familia de Cristo, porque mi familia no es cristiana. Y yo con las conferencias me fui pero tan lleno espiritualmente que dije, este año mi familia sí que conoce al Señor. Este año sí que se convierten. Estaba tan convencido de que al salir de la conferencia hay unos puestos afuera y le compré una Biblia a mi mamá. Y dije, con esta Biblia se la voy a regalar. Le voy a hablar de la palabra, la estudiaremos juntos. Y mi mamá este año se convierte sí o sí. Tal era mi motivación que compré también un cuadro de maderita que tenía un versículo escrito que decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo dije, la voy a colgar, y la llegué a colgar ahí en la puerta de mi casa, de mi familia, con mi mamá, ahí mis hermanos, la colgué en la puerta con mucha esperanza de que así iba a ser. Y mi mamá recibe el regalo que yo le tenía. Le doy la Biblia y era con un diseño muy bonito por afuera. Y ella me dice, ¡ay, qué linda esta agenda que me regalaste! ¿Sabes, Mati, que yo tenía, me dice, ganas de tener una agenda para anotar mis cosas? Y yo, pucha, mamá, no es una agenda, es una Biblia. Ah, me dijo. No con mucho ánimo, porque parece que no era lo que ella hubiera querido de regalo. Ya, qué lindo, Mati, va y la guarda en el velador. Lugar de donde estuvo ahí mucho tiempo guardada ahí. No le hizo caso mucho. A veces la llevaba a su trabajo, me decía que intentaba leer, pero digámoslo seamos honestos, no resultó la evangelización.
No resultó, a pesar de que yo quería acordar con ella momentos para estudiar la palabra, no se daban. La cosa es que fue un fracaso esto. Me desanimó en un comienzo, dije, pucha, ¿por qué pasan estas cosas? Pero ahí viene la reflexión. Si acaso el Señor me mandó a hacer eso. Si acaso el Señor en algún momento me respaldó y me mostró mediante la palabra o mediante mi pastor de aquel momento que yo tenía que ir a hacer eso. No es que uno no tenga que predicar, porque nosotros estamos mandados a evangelizar, a hablar de la palabra en todo momento. Pero que ese no era el tiempo de ella para ser llamada. Porque el Señor es el que tiene que respaldar y Él hablar, no uno. Por eso esta historia me dejó una tremenda enseñanza de que Dios tiene que ser el que envía y Dios tiene que ser el que nos da la gracia. Por más de que estemos llenos de buenas intenciones, de que estemos quizá tengamos los medios, nada de eso importa si Dios no ha dado la orden, si Dios no ha dado el respaldo, porque Él tiene todo el poder y Él tiene toda la autoridad para que las cosas ocurran y las cosas cambien. Solamente Él. Por eso, por ejemplo, tenemos una historia en la Biblia que es la de José. Y dice que a él, a pesar de que vivió cosas terribles, le tocó pasar por muchas dificultades, dice que donde él ponía mano, Dios lo prosperaba. Y nótese ese versículo, donde él ponía mano, Dios lo prosperaba, no él. No era que donde él pusiera mano, tenía tanto talento que le iba bien. No, dice que donde él pusiera la mano, donde él, situación, proyecto que él quisiera realizar le iba bien, pero porque era Dios el que lo prosperaba. Por eso es importante saber que Dios es el que tiene que realizar todas las cosas en nosotros. Por eso a Él le decimos Señor, porque uno es su siervo, y Él es el que da las órdenes, y Él es el que dirige nuestra vida. Dios nos ayuda a considerar al Señor en todas las cosas, primero conversarlo y que Él sea el que nos mande, y no nos mandemos nosotros. No digo que lo que haya hecho estuvo mal en el sentido de que ofendió al Señor, no, para nada, porque uno está predicando la palabra. Pero sí, el mal resultado que dio fue solamente porque Dios no respaldó aquel trabajo. Porque Él no fue el que propició el momento, sino que yo forcé aquella instancia. Por eso reflexionemos en torno a las cosas que hacemos y pidámosle siempre que sea el Señor el que realice y el que nos mande. Hay ejemplos de la Biblia, hay muchos, pero para eso hay predicaciones y ahí se hablará de esos ejemplos. Así que esta es la historia de este día miércoles, que haya sido de mucha bendición, de reflexión para nuestra vida. Vamos a escuchar una alabanza y a la vuelta estaremos con el último segmento, que es la lectura y la reflexión en torno a una parábola. Jesús dijo muchas parábolas. Vamos a hablar acerca de una de ellas, así que le invitamos a que nos acompañe, pero antes cantamos al Señor.
Amén. Después de la hermosa alabanza que hemos escuchado, llegamos entonces al último segmento de esta tarde, que es el segmento de las parábolas. Yo creo que no es necesario siquiera ser evangélico para saber de que Jesús habló en muchas ocasiones en parábolas. Y como es la primera vez que vamos a inaugurar este segmento de las parábolas los días miércoles, voy a explicar un poco en qué consisten, por qué también el Señor se puso a hablar a través de ellas. Cuando el Señor partió su ministerio a los 30 años de edad, no empezó a hablar en parábolas enseguida, sino que dice la palabra del Señor que hubo un cierto momento, un acontecimiento o una seguidilla de acontecimientos que hicieron al Señor transformar su manera de entregar el mensaje. Y empezó a hablar en parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Significa, la etimología de la palabra, el significado, es colocar al lado de. Es decir, hay un objeto, un elemento, cualquier cosa, y una parábola es colocar al lado de eso, para comparar. Así que la parábola tenía esta función de que el Señor contara una historia sencilla, una historia inventada. No es que algo que él haya pasado, sino que él armaba un cuento, una historia ficticia, simbólica. Porque él decía, tal historia, lo que yo le acabo de contar, es semejante, así funciona el reino de los cielos. Así que las parábolas estaban hechas para mostrar verdades espirituales a través de estas historias más sencillas, aterrizadas a lo que uno pudiera conocer. La mayoría de estas parábolas eran historias de campesinos, cosas que cualquier persona puede vivir en su vida cotidiana y que uno podría decir que él lo dijo para que se entendiera a todo público, pero la verdad es que fue justamente por lo contrario, y por eso es importante explicar por qué él se puso a hablar en parábolas de un momento para otro. Esto ocurrió cuando su mensaje empezó a recibir mucho rechazo por parte de los sabios de aquel tiempo, especialmente por los fariseos. Y cuando ellos, a la enseñanza de Jesús, que era directa, era sin cuentos, sin simbolismo, sino que directa, y ellos empezaron a criticarle constantemente, dice entonces que él a partir de ese momento empezó a hablar en parábolas, y sin parábolas él no hablaba. O sea, cada vez que él abría su boca era para contar historias. Y no fueron precisamente para que sean entendidas por todo público, como regularmente alguien dice, pero no es así. Las parábolas no eran para darse a entender a todos, sino para justamente que nadie le entienda. Porque dice el Señor que producto de ese rechazo que recibía por parte de los sabios, Él utiliza estas parábolas para que a través de historias tan sencillas los humille, porque ninguno de ellos podía interpretarla ni explicar a qué es lo que Él se refería. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, la Escritura lo dice en alguna parte de manera explícita. El Señor dice de que Él ahora hablaba por parábolas, porque sus discípulos le preguntaron ¿por qué hablas en parábolas? Y Él les dice que es para avergonzar a los que se creen sabios. Bendito sea el nombre del Señor. Ni sus propios discípulos de hecho entendían las parábolas, y muchas veces ellos se acercaban y le preguntaban: Maestro, explícanos esta parábola. Así que no era para ser entendido, sino lo contrario, para que no le entendieran y para avergonzarlos, porque con historias tan sencillas no podían ellos entender esas tremendas verdades espirituales. Pero a sus discípulos o al que se acercara con humildad a preguntar, Él siempre se las explicó. Bendito sea el nombre del Señor. Y la parábola que vamos a leer hoy está en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 40 en adelante le voy a dar lectura. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Amén. Palabra de Dios. Esta es una de las pocas parábolas que están en un contexto. La mayoría de las parábolas que el Señor contó eran más bien para enseñar simplemente. Obviamente nadie las comprendía, pero Él las entregaba, digamos, sin que haya ocurrido una situación previa, así como pasó esto, ya, y por eso les quiero contar tal historia. No, todo lo contrario, eran enseñanzas que el Señor daba, digamos, sin un acontecimiento previo que la haya provocado, que Él quisiera contar esto. Y esta parábola es una de las que sí tiene contexto. El Señor está hablando con un hombre que se llama Simón, el cual era justamente fariseo, de estos sabios que menospreciaban al Señor. Y Él le dice: te quiero contar una historia. Y esta parábola que le cuenta se suele conocer como la parábola de los dos deudores, porque dice que había un hombre que tenía dos deudores, dos personas que le debían. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. El denario era una cantidad de dinero de esa época. Dinero romano, moneda romana. Y digamos que en simples palabras había un hombre al que a una persona le debía mucho dinero y otro al cual le debía poquito. Porque a uno le debía 500, al otro 50 denarios. Y dice que ninguno de ellos tenía cómo pagarle a él. Ni el de 500 denarios ni el de 50. Ninguno tenía, digamos, el dinero suficiente para cubrir y saldar esa deuda. Por lo que el Señor, ese acreedor, decide perdonarle la deuda a los dos. Perdonársela. Y ahí Jesús termina esta historia y le hace una pregunta a Simón, ya con lo que escuchaste. ¿Cuál de estos dos hombres crees que amó más a su acreedor? Y Simón le dice, lógicamente, ¿a quien le perdonó más? Sí, le dice el Señor, así es, rectamente juzgaste. Por supuesto que el que estaba más adeudado, al serle perdonada la deuda, estaba mucho más agradecido que el otro. Porque él estaba muy, muy adeudado, 500 denarios. Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto que al que se le perdona más, mucho más ama, mucho más está agradecido, porque se le perdonó más. ¿Por qué él le cuenta esta parábola a Simón? Porque cuando Jesús fue a su casa, Simón mismo fue el que lo invitó a su casa. Y cuando Jesús fue muy mal atendido por Simón. Simón le hizo un desprecio. Había una serie de costumbres en esa época que se hacía con las personas que uno invitaba a su hogar, y ninguna de esas costumbres se le hizo a Cristo. Y él, como fariseo, conocía las costumbres porque él era docto y letrado en todas las cosas. Por supuesto que como buen fariseo se sabía las costumbres, y ninguna la hizo a propósito. Fue un tremendo insulto al Señor. Pero dice que mientras que el Señor estaba siendo muy mal atendido por Simón el fariseo, viene una mujer pecadora, probablemente prostituta. Y dice que ella se acerca y entra en la casa de Simón el fariseo. Y no entra, digamos, a la mala, porque ella no vivía ahí. No entra por escondida, rompiendo una ventana y entrando. No, sino que había mucha gente que entró junto con Simón el fariseo a la casa porque Jesús lo seguía en multitudes. Así que cuando Simón lo invitó a la casa, probablemente mucha gente que seguía a Jesús también aprovechó de entrar y las puertas estaban abiertas, además que había mucha gente. Y dice que entonces ahí entre esa gente se acerca a Jesús una mujer llorando, muy triste, dice la palabra, quebrantada, amargada, dice, en su espíritu, quebrantada. Y ella con sus propias lágrimas se tira a los pies de Cristo y empieza a hacer todo lo que Simón el fariseo no hizo, y empieza a atender a Jesús,
a servirle con mucha humildad, con mucho temor. Porque ella no se sentía digna de estar de pie ante él y conversar las cosas, sino que era tal su vergüenza que ella lloraba simplemente y se acercaba a Cristo como para alcanzar misericordia. Y dice que Simón el fariseo vio con muy malos ojos a esta mujer. Y le dice a Jesús: oye, ¿cómo dejas que esa mujer te toque los pies, esté tan cerca tuyo? Si tú sabes que esa mujer es pecadora, le dice. Con un asco hacia ella. Con desprecio a esa mujer. ¿Cómo dejas que ella te toque? Si tú sabes el tipo de mujer que ella es. Y ahí es cuando Jesús le dice: Simón, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia. Había 2 hombres que debían dinero. Uno debía mucho, otro poco, lo que le conté, y el acreedor los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos 2 ama más? Y Simón le contesta: al que se le perdonó más. Él debe amar mucho más. A su acreedor debe estar mucho más agradecido, porque se le perdonó mucho. Entonces le dice Jesús: ¿cómo no entiendes que yo deje a esta mujer acercarse a mí? Porque esta es una mujer agradecida. Porque llevaba una vida miserable, una vida pecaminosa. Y se acerca a mí con gratitud porque probablemente ella sintió de parte de Cristo el perdón. Por eso de gratitud dice que ella se derrama y le lava sus pies al Señor. Y él le cuenta esta parábola y este es el significado. De que a esa mujer se le perdonó mucho. Mucho se le perdonó. Había llevado una vida terrible de ofensa ante Dios y Cristo vino a perdonarla. Y ella estaba muy agradecida, por eso se humilló, por eso sin vergüenza se acercó al Señor a agradecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús la defiende, le dice: ahora con esta parábola entiende que a esta mujer se le perdonaron muchas cosas. Yo le he perdonado muchas cosas. Y por eso ella me ama tanto y está tan agradecida. Bendito sea el nombre del Señor. A nosotros Jesús también nos ha perdonado mucho. Este es el significado de la parábola. Mucho nos ha perdonado. Por eso debiéramos estar muy agradecidos. Y debiéramos estar derramados y queriendo servirle a Él. Porque Él mucho nos ha perdonado. Y al que mucho se le perdona, dice Jesús, mucho tiene que amar. Y la iglesia del Señor está lavada por la sangre del Cordero. Mucho se le ha perdonado. Así que mucho tiene que amar a su Señor. Bendito sea su nombre. Esta es la parábola de esta tarde. Hermosa parábola. Me encanta leerla porque me recuerda lo mucho que me perdonó el Señor. Y me recuerda también lo mucho que lo tengo que amar por eso. Vamos a pasar a escuchar la última alabanza de esta tarde. Y luego nos vamos a despedir. Así que adoramos al Señor.
Cristo reinaremos por siempre jamás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo expuesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. En horas tristes de dolor, fuiste mi amparo, gran Señor. Todo aquel que en ti quiera, aunque esté muerto, vivirá. Llame a ti en mi ansiedad, convalecí de enfermedad, porque tu brazo de poder restituyó mi triste ser. Por valle oscuro al cruzar, mi senda hubiste iluminar. Si abandonado me encontré, mi fiel vanguardia el Señor fue, con su bandera y me cubrió. Mis enemigos ahuyentó, miserable tu boca calmar y mis heridas cicatrizar. Ungiste el lecho de dolor, Jesús mi buen consolador. Aunque en el mundo y sin hogar, mas el Señor me ha de auxiliar. En media noche y
como hiel, la corona dulce cual la miel. En fuerte recio vendaval, en densa noche colosal, en la audaz persecución, en todo es Dios mi protector, mi honra es a él servir y mi promesa fiel cumplir, pues mis caminos y lágrimas serán cambiados en un cantar. Amén. Después de haber escuchado ya esta hermosa alabanza, vamos a concluir nuestro programa del día de hoy, Pequeñas Historias, Grandes Enseñanzas, que es una programación especial de día miércoles de el programa radial La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Ha sido una honra para mí hablar de la palabra del Señor, y también sé que a mi hermano Daniel también es una honra para él hablar de Cristo y hablar de esta Biblia, esta palabra que el Señor nos ha entregado, que día a día nos brinda esperanza, fortaleza, y que nos habla también de que solamente en Cristo podemos hallar salvación para nuestra alma. Nos volveremos a ver el día viernes a las 13 horas con la ayuda del Señor. Vamos a terminar este servicio radial, esta programación, pidiéndole al Señor su bendición. Así que vamos a orar. Dios mío, Señor mío, le doy gracias por su compañía, por su amor y misericordia, por su hermosa palabra, por todas las cosas, Señor, que hemos realizado en este programa, de los distintos segmentos. Esperamos, Señor, que hayan sido una bendición para quienes nos escuchan. Le pido, Señor, que nos despida con su presencia, con su bendición, que se la rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tenga usted muy buena tarde. Ya estamos a mitad de semana. Que el Señor le siga acompañando. Y nos volveremos a ver el día viernes a las 13 horas. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.